Estimados participantes, damos la bienvenida en este caso a la clase de Estadística 1. Iniciamos el día de hoy con lo que es directamente la distribución normal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a colocar aquí distribución normal. Bien. ¿Cuál es la idea directamente de estos ejercicios? ¿Sí? Porque en este caso estamos viendo directamente lo que son las distribuciones de probabilidades con variables continuas. Y una de ellas es la distribución normal, y es la que vamos a estudiar el día de hoy. Por supuesto, directamente, la parte de lo que es la distribución normal, tenemos que dar como unos previos conceptos directamente para pues entrar en el estudio de esta distribución. Efectivamente, allí lo que queremos es, pues, qué es lo que tenemos que obtener prácticamente para poder desarrollar algunos ejercicios, o qué aspectos o puntos debemos tomar en cuenta para desarrollar algunos ejercicios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Y es lo que es la forma en cómo vamos a desarrollar cada uno de los ejercicios, es tomando en cuenta algunos valores, unas tablas ya predeterminadas, y lo que queremos nosotros probar es directamente la probabilidad. Entonces, en este caso, como es continua, lo que vamos a tomar en cuenta son infinitos valores. Entonces, una de las claves, ¿verdad?, para esta parte es desarrollar o tomar en cuenta cuando es continua, es directamente lo que es tomar infinitos valores, En el caso específicamente, esto se denomina experimental. ¿Sí? Nosotros anteriormente, al inicio, y en lo que se desarrolla directamente al inicio de la primera unidad, nosotros desarrollamos lo que era la distribución estadística, que era prácticamente lo que se llama empírica, ¿sí? ¿A través de qué? A través de histogramas, en donde nosotros teníamos directamente intervalos y podíamos tener diferentes variables, como por ejemplo lo que era estatura, peso, tiempo, entre otras, que prácticamente son variables continuas, ¿sí? Pero aquí, en esta distribución o en este tipo de probabilidad, lo que vamos es a tomar en cuenta infinitos valores. Entonces, ¿de qué manera describimos esta distribución? Entonces, esta distribución la describimos directamente a través de una función, lo que denominamos y es igual a f de x. ¿Bien? Entonces, ¿qué la denominaremos directamente como densidad de probabilidad? Pero para que se cumpla esto, para que se cumpla directamente esto, yo tengo que desarrollar, ¿verdad?, o cumplir dos condiciones muy específicas. Entonces, entre esas dos condiciones que se debe cumplir directamente para la probabilidad de lo que es distribución normal, es lo que tenemos aquí. A ver, aquí vamos a suprimir esto. Entonces, una de las condiciones es que f de x tiene que ser mayor
igual a 0. ¿Sí? Esa es una condición. Y otra segunda condición es que el área bajo la curva de f de x debe ser igual a 1. Que prácticamente esta es la probabilidad total. Entonces, para calcular directamente, ¿verdad? La probabilidad, tomando en cuenta esta, ¿verdad? Esta condición, donde f de x debe ser mayor o igual a 0, y esta otra condición, donde el área bajo la curva de f de x debe ser igual a 1, entonces debemos calcular, y aquí es donde tenemos que, cuando decimos el área bajo la curva, aquí nosotros utilizamos directamente lo que es la famosa campana de Gauss. Entonces aquí la dibujamos. Bien. Donde aquí se limitan directamente, prácticamente, dos valores en un intervalo. Entonces, tenemos aquí de a B. ¿Sí? Entonces, para calcular la probabilidad de que la variable esté dentro de este intervalo, ¿verdad? Hay que obtener el área que hay bajo la curva de dicho intervalo. Pero entonces, ¿qué pasa? Para calcular directamente esto, bueno, existe lo que es la probabilidad. Entonces tenemos aquí la probabilidad, ¿verdad? Donde X, entonces decimos, la variable X es menor e igual a B, pero mayor e igual a A. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto, ¿verdad? Esto se calcula directamente. Ya va, un momento. Vamos a colocar aquí. Vamos a decir. Esto se calcula directamente es hallando lo que es la integral. En este caso, la integral que sería integral que va de A a B de la función, en este caso, f de x. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Nosotros aquí no vamos a hallar integrales, porque ya prácticamente esto me lo da unas tablas ya predeterminadas. ¿Bien? Entonces, aquí directamente podemos decir que la probabilidad de X, ¿verdad? Menor igual a B y mayor igual a A, es igual a lo que yo diga, ¿verdad? Probabilidad de X menor a B, pero mayor a A. O sea, que nosotros vamos a hallar la probabilidad de lo que denominamos, en este caso, el intervalo AB. ¿Ok? Bien. Entonces, como toda distribución está caracterizada por ciertos parámetros, ¿verdad? Nosotros directamente, ¿qué vamos a utilizar? Uno de los parámetros que se utiliza directamente es la media.
Y esa media la vamos a representar con mu, ¿sí? Vamos a representar con mu, que es el centro de gravedad de la distribución, ¿sí? Pero como nosotros aquí no vamos a, esta es la media, como nosotros aquí no vamos a hacer integrales, porque ya estos valores, lo que es la media y lo que es la desviación típica, ya están predeterminados, vamos a calcularlo, nos lo dan, y en función de la variable, en este caso que vayamos a calcular, nos los da automáticamente en una tabla. Entonces, esto es prácticamente los datos que nos van a dar en ciertos problemas. Entonces, la media es el centro de gravedad de la distribución, ¿bien? Y la desviación típica nos da la idea de la dispersión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo deben estar separados los valores respecto a la media? Entonces, la distribución de probabilidad de variables continuas, hay varias. Entonces, inclusive nosotros utilizamos estos dos parámetros como tal, pero también aparte de la normal tenemos lo que es la exponencial, lo que es la gamma, lo que es la chi cuadrado, la t-student, ¿bien? Pero aquí nosotros específicamente para la distribución normal vamos a pues prácticamente utilizar estos parámetros. Bien, la representación gráfica tiene forma, como ya lo dijimos, ¿verdad? Tiene forma, ¿verdad? ¿De qué? De una campana, ¿sí? De una campana. O lo que nosotros llamamos, y me imagino que ustedes han escuchado, la campana de Gauss, donde se observa que la mayor parte de los valores de la distribución se concentran en torno a la media. Bien, entonces esto prácticamente está representado de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos mu, ¿sí? Que sería la media, menos la desviación típica. Aquí sería, ¿verdad? En este caso mu, y aquí sería mu más sigma. ¿Ok? Entonces, se representa que la normal, ¿verdad? Donde está la media, ¿sí? Y donde está la desviación típica. ¿Sí? Claro está, esto lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que se pretende esto? Esto se pretende llevar a lo que es la normal cuando la media es 0 y cuando la desviación típica es 1. ¿Ok? Entonces, directamente esto lo vamos a, es lo que llaman tipificar la variable. Entonces, sabemos que aquí vamos a convertir directamente, entonces aquí tenemos de la siguiente manera, la normal, cuando la desviación, cuando la media es 0 y cuando la desviación típica es 1, ¿verdad? Tipificamos la variable, entonces vamos a colocarlo esto así, de esta manera, tipificamos, es cuando tenemos la variable X, ¿verdad? Donde me presentan una normal con una media y con una desviación típica, la cual la vamos a transformar en una normal cuya
media es 0 y cuya desviación típica es 1. Entonces, ¿cómo convertimos prácticamente o cómo transformamos esta variable z, esta variable x, en este caso la vamos a transformar en lo que es la variable z? Entonces, z es igual ¿a quién? A la variable que me están dando, menos la media, que en este caso es representado por mu, dividido entre la desviación típica, ¿sí? Representado por el símbolo sigma. Entonces, tipificar la variable que no es más que convertir nuestra distribución normal de media, en este caso mu, desviación típica sigma, en una distribución normal, media 0, ¿verdad? Con una desviación típica 1. Esto se hace, ¿verdad? Restando lo que es la variable menos la media y dividiéndola, en este caso, dentro de la desviación típica. Entonces, veamos un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver, aquí, vamos a pasar aquí, voy a borrar aquí. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Pero este ejemplo no, ya lo vamos a desarrollar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, queremos hallar la probabilidad cuando X es menor e igual a 9. ¿Bien? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que tipificar la variable X. ¿Cómo la tipificamos? Entonces, la probabilidad, ¿verdad? Donde Z, ¿sí? Es menor e igual a la variable, dijimos nosotros, que era la variable menos la media entre, en este caso, la desviación típica. ¿Bien? Si sustituimos, quedaría que la probabilidad de Z menor e igual a 9 menos 6, ¿sí? Que dijimos que era, a ver, dirán, ajá, pero ¿de dónde sacó ese 6? Ya lo vamos a colocar. 6 dividido entre 4, ¿sí? Porque yo quiero, en este caso, yo quiero tener que esta variable, ¿verdad? Yo quiero hallar directamente la normal cuando tengo una media de 6 y tengo una desviación típica de 4. ¿Sí? Entonces, esto yo lo quiero, ¿verdad? Llevar y hallar la probabilidad cuando me es menor o igual a 9. Entonces, aquí nosotros sustituimos, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. Entonces, aquí, ¿qué hago? Digo, la probabilidad, ¿verdad? Sería de Z menor o igual a 0,75, que es el resultado que me da, ¿sí? En este caso sería 9 menos 6 entre 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta
con esta probabilidad, ¿sí? Con esta probabilidad nosotros nos vamos y la hallamos en la tabla de probabilidad, que la variable en este caso para esas tablas es cuando es menor o igual que un número positivo, y esta va a ser la clave directamente al momento de hallar esta probabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esa tabla? Entonces, un momento, vamos a ponerla aquí. Esta tabla esta es la tabla. Bien. Esta es la tabla de distribución normal. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hallar? Sabemos que la clave o en estos valores es cuando la probabilidad de la variable es menor e igual, pero el resultado debe ser un número positivo. ¿Ok? Entonces, nosotros teníamos aquí, ¿verdad? Hallar la probabilidad de z menor e igual a 0,75. ¿Bien? Entonces, 0, entonces aquí vamos, aquí 0,70, 0,75. Entonces aquí tengo 0, aquí me voy, y el 75 está acá, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿verdad? El porcentaje, ¿verdad? En este caso, la probabilidad sería este número, ¿bien? 0,7734. Entonces, esa es mi probabilidad, 0,77. Entonces, es igual a 0,7734. ¿Bien? Ok. Pero yo quiero hallar directamente la probabilidad, ¿verdad? Cuando para esta misma normal, cuya media es 6 y cuya desviación típica es 4, yo quiero hallar, en este caso, la probabilidad, la quiero hallar cuando X, la variable X, es menor e igual a 4. ¿Sí? Entonces, sabemos que es tomando en cuenta la normal, ¿verdad? Con una media de 6 y con una desviación típica de 4. Bien, entonces, aquí ¿qué hacemos? Tipificamos, ¿verdad? Convirtiendo la variable en z. Entonces, la probabilidad cuando z, ¿verdad? Es menor e igual que la variable ¿cuál es? 4 menos, en este caso 6, que es la media, dividido entre la desviación típica, que es 4. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que es igual a la probabilidad de z menor o igual a menos
0,5, ¿sí? Calculamos y nos da menos 0,5. Ah, pero ¿cómo nosotros identificamos esto? Sabemos que en las tablas, ¿verdad? En las tablas estandarizadas, ¿verdad? Este número tiene que ser positivo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos decir, ay, pero ¿cómo tengo yo el valor esto? Ah, sabemos que por medio de lo que es directamente la campana de Gauss, ¿verdad? Sabemos aquí, ¿verdad? En este caso, la campana de Gauss, aquí es 0, ¿verdad? Y es probable que aquí me quede el menos 0,5. Bien, entonces, esto es lo que representa, ¿verdad? Ah, pero como esta gráfica es simétrica, ¿verdad? ¿Cuál sería lo opuesto de esto? Lo opuesto de esto sería prácticamente esta gráfica. ¿Sí? Tenemos aquí que esto es mismo 0, ¿verdad? Ah, pero entonces aquí sería aproximadamente el 0,5. El 0,5, ¿verdad? Positivo. Ah, bueno, si consultamos directamente en la tabla, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos quedaría directamente esta probabilidad? Si sabemos que es B, ¿verdad? La probabilidad donde Z es menor o igual a menos 0,5, esto quiere decir que es igual, ¿verdad? Esto es igual a ¿qué? Esto es igual a que yo diga que 1, ¿verdad? Acuérdese que estamos con normal 1, perdón, con media 0 y desviación típica 1. Entonces, y donde la probabilidad bajo esta campana de Gauss tiene que ser 1. Entonces, esto es lo mismo que yo diga 1 menos la probabilidad, ¿verdad? De Z menor o igual a 0,5. Ah, ya tengo esto positivo. Como ya tengo esto positivo, ya puedo irme a la tabla a consultar. Entonces, en la tabla tengo que consultar la probabilidad, ¿sí? En este caso tengo que consultar la probabilidad que va directamente menor e igual a 0,5. Me voy para la tabla. Tenemos aquí la tabla. La probabilidad de 0,5 la tenemos aquí. Vamos a ver aquí, aquí. ¿Sí? 0,5. Aquí es 0,5, aquí 0,50, o sea que la probabilidad es esta. ¿Sí? La probabilidad es esta. 0,66915. Entonces, aquí voy a borrar esto un momento. Entonces, doy continuidad aquí. Aquí. Es igual, ¿verdad? 1
menos la probabilidad de z menor a 0,5 en la tabla. Es 0,6915. Entonces, 0,6915. Y el resultado sería directamente 0,3085. 1 menos 0,6915 es 0,3085. O sea que esta es la probabilidad cuando la variable x es menor e igual a 4 de una normal cuya media es 6 y cuya desviación típica es 4. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasaría? Directamente, si nos vamos o nos piden ya directamente de un intervalo, por decir algo, queremos hallar la probabilidad, bien, cuando x es menor e igual a 8 y cuando x es mayor o igual a 5. Bien, entonces, ¿qué haríamos aquí? Tenemos que tipificar lo que se dice la variable x. Entonces, la probabilidad, ¿verdad? En este caso, cuando es 5, entonces, ¿qué decimos? 5 menos, acuérdese que estamos trabajando con la normal, ¿verdad? Cuya media es 6 y cuya desviación típica es 4. Entonces, sustituimos 5 menos 6 entre 4, ¿verdad? Aquí sería menor o igual z, ¿sí? Ahora menor o igual, aquí 8. Entonces, sustituimos 8 menos 6 entre 4. ¿Bien? Entonces, ¿qué hallamos? Hallamos aquí la probabilidad igual, aquí vamos a colocar igual, la probabilidad, entonces el resultado de esto da menos 0,25. Donde menor o igual a z, menor o igual a 0,50, el resultado. ¿Sí? Ok. ¿Qué tenemos específicamente aquí? Aquí sabemos que este es positivo. Acuérdese que la condición de la tabla es directamente que sea positivo y de 0 y número positivo. Esa es la clave directamente, ¿verdad? Para hallar los valores en la tabla estandarizada de distribución normal. Entonces aquí automáticamente, ¿qué hacemos? Decimos la probabilidad de z, ¿verdad? Menor e igual a 0,50. ¿Sí? 0,50. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos
directamente lo que es. ¿Cómo convertiría esto? Esto sería menos, a ver, y ya lo vamos a ver. Esto sería menos la probabilidad cuando Z sea menor e igual a menos 25. Prácticamente esto es como el ejemplo anterior, ¿no? ¿Ok? Pero ¿cómo lo vamos a ver nosotros específicamente? Esto lo vamos a ver es a través de la campana de Gauss. Entonces hacemos aquí la campana. Nosotros, ¿qué decimos? En realidad, esta probabilidad Z menor o igual a 0,50 y mayor o igual a menos 0,25 está representada por la siguiente gráfica, ¿sí? A ver, aquí tenemos esto así, sabemos que aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0,50, ¿verdad? Y aquí es menos 0,25. ¿Sí? Ok. ¿Qué nosotros tenemos que hallar? Nosotros tenemos que hallar esta área bajo esta curva. ¿Ok? Ah, pero ¿cómo lo represento? ¿Cómo lo represento? Lo represento de esta manera. ¿Por qué yo lo voy a representar de esta manera? Porque, ¿qué pasa? Si yo sé que las tablas me dice, a ver, es toda esta expresión, ¿sí? Esto es igual a que yo diga, toda esta expresión, hago la campana, toda esta expresión que sería aquí, todo lo que es menor o igual a 50, 0,50. ¿Sí? Entonces, a ver, sería, vamos a colocarlo en otro color, sería todo esto, ¿verdad? Todo esto, ¿sí? ¿Menos quién? En este caso, ¿menos quién? Menos, hacemos la gráfica de acá, porque yo lo que necesito es de este valor a este valor. ¿Menos qué? Menos lo que me expresa el 0,25. Entonces, aquí sería de esta manera. Aquí sería 0. Ah, pero aquí está. Menos 0,25. Ah, entonces el área sería toda esta área menos este pedacito, llamémoslo así, sí, me daría toda esta área que es en realidad la probabilidad que yo necesito calcular. Entonces, en este caso, ¿verdad? Sabemos que las tablas no me van a dar números negativos. Entonces, esto queda expresado, sabemos que hay simetría, ¿verdad? Y si hay simetría en menos 0,25, quiere decir que este 0,25 es lo mismo y es lo que yo voy a buscar en la tabla. ¿Bien? ¿Bien? Es lo que yo voy a buscar en la tabla. Sabemos que esto es simétrico. Entonces, en este caso, ¿cómo me queda la probabilidad? La probabilidad, ¿verdad? En este caso, Z menor e igual, ¿verdad? Z menor o igual a 0,50. 0,50.
¿sí? Menos la probabilidad, en este caso, lo simétrico sería entonces, de esto sería mayor o igual a 0,25. Z mayor o igual a 0,25. Bien, 0,25. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda, mayor o igual a 0,25, pero la diferencia, en este caso, de la probabilidad sería 1 menos, ¿verdad? La probabilidad de Z menor a 0,25. Entonces me queda expresado de la siguiente manera. A ver, probabilidad, ¿verdad? En este caso, de Z menor o igual a 0,50, 0,50, 0,50, menos. Entonces es 1 menos la probabilidad de Z menor igual a 0,25. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que tenía que ser número positivo para ubicarlo en la tabla estandarizada, ¿verdad? Y que este número tiene que ser positivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo me queda expresado? Me queda expresado, paso a la siguiente página, me queda expresado de la siguiente manera. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, en este caso, de Z menor a 0,50? Nos vamos a la tablita, ¿verdad? 0,50. Ya lo teníamos. 0,6915. 0,6915. Me voy a la siguiente página. 0, que es igualdad, ¿verdad? 0,6915. Bien. ¿Menos qué? Menos 1. Entonces, abro corchete. Muy importante utilizar paréntesis, corchetes, para no equivocarnos en los signos, ¿sí? Eso es muy importante, muy importante. Dijimos que era 1 menos la probabilidad de menor o igual a 25. 1 menos. Pero ¿cuánto vale la probabilidad de 0,25? Nos vamos a la tabla. La probabilidad de 0,25. 0, aquí tengo 0,2, 0, me voy por acá, y esta es la probabilidad 0,5987. Vamos a subrayarla. Bien, 0,5987. Entonces me voy. Yo estaba aquí. 0,5987. 87. Ok. Bien. Entonces, ¿cuánto me quedaría todo esto? Sumamos, restamos, ¿sí? A ver, 0,69, 15, menos el valor aquí que me dé, y en ese caso, yo tendría el valor, en ese caso, ¿cuánto daría? Daría directamente, a ver, daría directamente 0,1 menos, y sería 1 menos
0,5987 y eso me da 0,4013. 0,4013. Bien. Ah, pero ¿cuánto me da directamente ese valor? Menos 0,6915 menos ese valor. Y eso me da 0,2902. O sea que la probabilidad directamente, ajá, ¿cuál era la probabilidad que estábamos hallando? La probabilidad de Z menor a 0,50 y mayor a menos 0,25, en este caso la probabilidad que existe directamente es de 0, igual a 0,2909. 2902. 02. Y esa es la probabilidad que estamos hallando. ¿Ok? Bueno, para esto, pues vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio, y ya lo tengo aquí, ya planteado. Aquí tenemos el ejercicio. Ok, aquí. Dice, una variable aleatoria X sigue una distribución normal de media, en este caso mu, ¿verdad? Para ver aquí, mu 0,5, perdón, 8,5 y desviación típica de 2,5. Entonces se pide calcular la probabilidad que la variable tome un valor comprendido de 8 a 9,30. Entonces, nosotros nos están pidiendo es, ¿verdad? En este caso, que X, ¿verdad? Donde tiende a una normal, y nos lo están dando, de 8,5, 8,5, 8,5, y una desviación típica de 2,5. Ok, entonces, allí, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros sabemos que esto va a tipificar en una variable z, donde sustituimos la formulita que es la variable menos la media dividido entre la desviación típica. Bien, esto es igual a lo que nosotros decimos, ¿verdad? Que va a tender, acuérdense que esto tiende a una variable cuya media es de 0 y cuya desviación típica es 1. A eso es lo que queremos tipificar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos directamente? Aquí, nosotros, ¿verdad? Nos están pidiendo es que hallemos la probabilidad, ¿verdad? Cuando, en este caso, X sea menor e igual a 9,30, ¿verdad? 9,30, y que sea mayor e igual a 8. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, ¿verdad? Tipificamos directamente sustituyendo. Entonces tenemos la probabilidad donde aquí en este caso vamos a colocarlo aquí. Z menor o igual y aquí mayor o igual. Entonces, para 8 sería 8 menos 8,5
8,5, ¿verdad? Dividido entre 2,5, que es la desviación típica. Ok. Y aquí quedaría que 9,30 menos 8,50 o 8,5, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre 2,5. Bien. Hallamos la probabilidad. El cálculo de esto es igual a ¿qué? El cálculo aquí es la probabilidad, ¿sí? 8 menos 8,5 dividido entre 2,5, eso me da menos 0,2. Menor o igual, Z, menor o igual. Aquí 9,30 menos 8,5 dividido entre 2,5, eso me da 0,32. Bien, entonces, para ver esta probabilidad, realizamos la campana de Gauss. Bien, como lo hicimos en el ejercicio anterior, donde la variable Z se encuentra entre dos valores. Acuérdese que la tabla, entonces vamos a colocarlo como en otro color. Acuérdese que la tabla, y lo voy a colocar aquí, la tabla voy a tener es valores donde la probabilidad, en este caso, Z, es menor e igual a cualquier número, ¿verdad? Pero ese número o es positivo o es 0. ¿Ok? Entonces, esto tenemos que tomarlo en cuenta al momento de hallar la probabilidad o ubicarla directamente en la tabla. Entonces, aquí, ¿qué regla cumplimos? Nosotros cumplimos, entonces, hacemos, en este caso, la campana de Gauss. Nosotros tenemos que la probabilidad va a estar comprendida en ¿qué? En menos 0,02 menos 0,2, ¿sí? Aquí. Y va a estar comprendida en lo que es 0,32. 0,32. Bien, entonces esta es el área bajo la curva, lo que tenemos que hallar. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí directamente? Tenemos entonces que la probabilidad, ¿verdad? Aquí, la probabilidad es, en esto convirtiéndolo, sería Z, ¿verdad? Menor o igual a 0,32. Ajá. Como lo hicimos la vez en el ejercicio anterior. Pero ¿esto qué es? Menos la probabilidad, ¿verdad? ¿De qué? De Z menor e igual a menos 0,2. ¿Bien? Con el dibujo de la campana se ve muy, pero muy explícito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que tenemos que hacer es que si tenemos aquí esto, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos aquí la campana de Gauss. Aquí dijimos que vamos a ¿qué? A hallar en este caso menos 0,2,
Y aquí 0,32. Ah, pero entonces yo tengo que hallar. Primero la probabilidad que sea menor, ¿verdad? Menor a 0,32. Todo esto. Como yo necesito hallar esto, y se acuerdan que dijimos que como es campana de Gauss, la simetría, esto es lo mismo que decir aquí 0,2, entonces yo tengo que hallar, ¿verdad? La probabilidad, ¿verdad? Cuando es menor o igual a 2. Entonces sería quitarle esto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dijimos que era simétrico. ¿Sí? Entonces, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Decimos que la probabilidad, en este caso Z, es menor e igual a 0,32. 0,32. ¿Verdad? Menos la probabilidad de Z mayor e igual a 0,2. ¿Bien? Entonces, como dijimos, por simetría, esto viene a ser igual a ¿quién? Probabilidad de Z menor e igual a 0,32 menos, entonces decimos aquí, abro corchete, 1 menos la probabilidad ¿de quién? De Z menores e iguales a 0,2. Cierro. Y automáticamente estos valores, ambos valores, los encontramos en la tabla. Entonces, ¿qué decimos directamente? Entonces, ubicamos la probabilidad, en este caso, de 0,32, nos vamos a la tabla, 0,32, 0,32, entonces sería este valor, 0,6255, y eso es lo que anotamos aquí. 0,6255. Menos, abro cochete, 1 menos la probabilidad de Z menor a 0,2. Nos vamos para la tabla. 0,2, probabilidad, y es este valor. Sería 0,5793. 0,5793. Entonces, 0,90, perdón, 0, borrador, 0, 57, 93. Entonces, esto sigue dando 0,6255 menos 0,42,
La resta de 1 menos ese valor, 0,4207. Entonces, es igual a 0,2048. La resta de esos dos valores. Esta es la probabilidad, ¿verdad?, que me están solicitando, ¿verdad?, cuando, ¿verdad?, está comprendido entre 9,30, 8 y 9,30. Bien. Ok. Bueno, muchachos, vamos a dejar un ejercicio y yo necesito que ustedes con ese ejercicio me hagan consulta directamente por por el aula para directamente estaremos nosotros, lo que envíen, estaremos nosotros aclarando dudas, ¿ok? Ya se los anexo, es el ejercicio número 2. Vamos a ubicarlo aquí. Ejercicio número 2. Bien. Entonces, este es el ejercicio número 2. Vamos a los resultados obtenidos en una prueba realizada a 500 estudiantes se distribuye normalmente con una media de 40 puntos de una desviación típica de 10 puntos. Calcular qué porcentaje del alumnado tiene una puntuación entre 30 y 60 puntos. Y B, cuántos estudiantes tienen una puntuación superior a 60 puntos. Yo voy a dejar las respuestas, ¿verdad?, y ustedes me van a dar el paso a paso de cómo llegaron a esas respuestas. La respuesta de la letra A es, el porcentaje es 2,27%. Bien, o sea, 2,27% es el porcentaje de alumnado que cumplen una puntuación de 30 a 60. ¿Sí? Perdón. Ese 2,27, ya vamos a borrar aquí, un momentico. Ya va. Ya va. A ver. Aquí en este, el porcentaje, en este caso, de A, ¿sí? El porcentaje de A es 81,86%. ¿Ok? Ese es el resultado de A. Y el resultado de B es 12 estudiantes. 12 estudiantes. En ese caso. ¿Ok? Bien. Veo los resultados, los vamos a colocar en lo que es ejercicio de la unidad y entonces ustedes darán el paso a paso con respecto a cómo llegaron a estos dos resultados. Bien. Bueno, dejo de compartir. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos completamente, estaré atenta, ¿verdad? Entonces, este ejercicio lo dejaremos directamente en plataforma, ¿bien?
Son las 9:35, no ingresó ningún alumno, por supuesto, esta clase queda grabada. Entonces, estaremos pendientes hasta una próxima oportunidad. Chao.